Que el Señor nos bendiga. Damos gracias a Dios por poder de esta manera tan hermosa iniciar este nuevo día, domingo para nuestra escuela dominical, Amén. cantando al Señor, alabando a Dios en nuestros corazones y por supuesto tributando al Señor toda honra, toda gloria, toda alabanza. Con la confianza de que pronto podremos estar también dentro de nuestros templos en forma presencial, alabando al Señor ya, ¿cierto? Como es nuestro deseo, como es nuestro anhelo. Y bueno, de esta manera en alguna instancia poder ir retomando nuestras actividades. Pero hoy día, gracias al Señor, tenemos la posibilidad de poder hacerlo de esta forma, online, en vivo, y de esta manera también compartir la escuela dominical para que podamos irnos nutriendo a través de la bendita palabra del Señor. Vamos a dar comienzo a esta escuela dominical en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y quiero invitarlos a que sigamos, ¿cierto? Nuevamente estudiando, compartiendo de la Epístola Universal de San Pedro Apóstol en su primer capítulo. Para este día domingo tenemos nosotros en Primera de Pedro, capítulo 1, versos desde el verso 5 al 9. Tenemos la palabra del Señor. Alabado sea su nombre para siempre. 5 al 9 y el texto estaría en Romanos capítulo 6, versículo 22. Amén. Lo voy a repetir una vez más. Entonces, la lección se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 9, y la lección, o el texto más bien dicho, en Romanos capítulo 6, versículo 22. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice de la siguiente manera. Que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto, en quien, creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bendiga el Señor su palabra. Y nos vamos al texto sagrado, que como bien lo decía, se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 22. Daremos lectura allí también y dice así su palabra. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bendiga el Señor entonces la lectura de su bendita y preciosa palabra. Bien. Sea el Señor dándonos la gracia, la sabiduría, el entendimiento, la claridad espiritual para poder compartir de estos versos y pueda el Señor por medio de ello edificarnos también y poder darnos, cierto, la claridad necesaria para poder ir creciendo y también, por supuesto, ir siendo enseñados, ¿cierto?, a través de su preciosa palabra. Decíamos justamente el domingo pasado, cuando dábamos inicio a la carta o la epístola universal del apóstol Pedro, que esta carta juntamente con las cartas, por ejemplo, de Santiago, de Juan, también del apóstol Pablo, tenían por supuesto una mirada, podríamos decir, de aliento, ¿cierto? Aquellos hermanos que vivían momentos difíciles dentro del tiempo en que nace la iglesia y por supuesto comienza a vivir o a experimentar una persecución
tenaz contra aquellos que habían recibido a Jesucristo dentro de su corazón. Y como bien lo expresa en su inicio, esta carta, esta epístola, tiene una dirección hacia todos aquellos hermanos que habían sido repartidos por todo el imperio romano, huyendo de la persecución, y que por supuesto muchos lo habían tenido que hacer en base a sufrimientos, en base a persecuciones, en base a la pérdida de sus bienes, el alejamiento muchas veces de su familia, y por tanto había un sufrimiento, había por supuesto en ese momento también un proceso de tribulación, un proceso también de persecución para la iglesia, para los hermanos que en ese tiempo estaban también, podríamos decir, en su corazón manifiestamente siguiendo al Señor. Y el Espíritu Santo comenzaba esta carta dando una mirada hacia el pasado, con aquella bendición que habíamos recibido, y nos incluimos también nosotros porque somos parte, ¿cierto?, de esta iglesia en distintas generaciones, pero parte de esta iglesia, que recibimos un día la esperanza de la salvación, la transformación, la regeneración por el Espíritu Santo. Decíamos que en el verso 3 está, ¿cierto?, manifiesta la mano de este Dios trino a través de lo que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos, ¿cierto?, nombrado al Padre, tenemos al Hijo, que nos hizo renacer. El único que puede hacer esta regeneración en la vida del hombre es el Espíritu Santo, que por medio del Espíritu Santo somos regenerados, somos hechos una nueva criatura, por el Espíritu Santo somos santificados, y ahí tenemos, ¿cierto?, la manifestación de nuestro Dios trino. Y luego, ¿cierto?, de aquella mirada de nuestra conversión, el Espíritu Santo hace una mirada hacia el futuro, dando, ¿cierto?, podríamos decir, una palabra fortísima, cierta y segura de consolación, diciendo que nuestra herencia está incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Para muchos que quizás en ese instante lo habían perdido todo y estaban siendo perseguidos, la respuesta divina, la palabra de Dios, viene como una promesa gloriosa, solemne y maravillosa de parte del Señor, que más grande es la herencia en los cielos que cualquier cosa que en esta vida se pueda perder por causa de servir al Señor. Así que soy guardado, dice, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación. Este es el fin el proceso que comenzamos a estudiar esta mañana a través de la palabra del Señor. Porque quiero decir algo muy importante. La iglesia, y al decir iglesia, por supuesto, estoy hablando de los hermanos y hermanas en el Señor de aquel tiempo, como hoy día, ¿cierto?, los que servimos al Señor. El Señor nos coloca y nos pone en este proceso de prueba porque también tiene una finalidad, ¿cierto?, el poder hacer que por medio de la prueba nosotros también alcancemos una madurez espiritual. Amén. ¿Para qué? Como lo revela el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Dios estará siempre a nuestro lado. Amén. Aunque sean los procesos difíciles, aunque tengamos que pasar por diversas pruebas, pero dentro de ese proceso Dios siempre estará con nosotros. Y lo hemos visto en nuestra propia vida cuando hemos tenido que ser pasados por algún proceso de prueba, y Dios nunca nos ha abandonado, nos ha dejado en ella, sino que todo lo contrario, el Señor siempre ha estado a nuestro lado para guardarnos, para darnos aliento, para ayudarnos a pasar el proceso de la prueba, porque el fin, ¿cierto?, de nuestro caminar, el fin, ¿cierto?, de nuestra madurez en la fe, es lo que ya por misericordia hemos recibido por gracia, vale decir, la salvación de nuestra alma, que ha sido dada por gracia,
de parte de Dios por medio de Jesucristo. No es que nosotros tengamos algún mérito, todo lo contrario, tenemos desméritos. No podemos alcanzar esta salvación tan grande, ni aunque lo hubiésemos hecho todo. El Señor dice que si todo lo hubiéramos hecho, debemos de tener este sentir de parte de Dios que siervos inútiles somos y que lo que teníamos que hacer, hemos de hacer. Para que nadie pueda pensar de sí que la salvación que ha venido a su vida tiene efecto porque ha sido en alguna manera meritorio de aquella salvación, sino todo lo contrario. No teníamos méritos, ninguno. Aún más, habían cosas contrarias en nuestra vida, pero por gracia sois salvos. Por tanto, es necesario que tengáis que tener podríamos decir, este concepto que el Espíritu Santo a nosotros nos revela y nos entrega. El Señor nos ayuda a entender estas cosas cuando a través, ¿cierto?, de la enseñanza, el Señor habla con respecto a estas cosas y le enseña a sus discípulos, ¿cierto?, como también en esta mañana nos enseña a nosotros. Juan en el capítulo 21 dice el Señor hablando a través de su preciosa palabra. Que el Señor nos bendiga. Amén. A ver, déjeme recordarme bien. Gloria sea al Señor. Vamos a irnos más bien a la segunda carta de los Corintios. Ahí está. Alabados al Señor. Amén. Diciendo de la siguiente manera. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, gloria al Señor, amén, habla de una leve tribulación momentánea, como bien lo dice la palabra del Señor, diciendo de la siguiente manera, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vale decir, debemos de entender que la prueba no es algo que permanece en el tiempo y que toda nuestra vida en el Señor es pruebas. Debemos de entender que la prueba tiene un tiempo que es breve, comparado, por supuesto, con la eternidad que nos espera, y con los muchos tiempos en que también Dios nos da paz, nos da bonanza y nos da tranquilidad dentro de nuestro caminar. Pero si miramos las pruebas, ¿cierto?, que vienen a nuestra vida, el Señor, a través del apóstol Pedro, nos enseña que toda prueba puede ser venida a nuestra vida, aunque ella es de poco tiempo, en el cual tenemos que pasar por diversas pruebas, comparado, por supuesto, con la eternidad, comparado con la vida eterna que nos espera, la cual el Señor nos ha dicho que es una herencia, ¿cierto?, incontaminada, inmarcesible, perfecta en los cielos. Por eso dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Esa es la fe, lo que no vemos y creemos, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria al Señor. Es necesario que nosotros podamos entender que esta salvación tan maravillosa que nos ha sido dada, ¿cierto?, de parte de Dios, y que por misericordia, ¿cierto?, en medio de estos procesos de prueba somos guardados mediante la fe. ¿En qué? En Cristo. Amén. Para que podamos alcanzar esta salvación. Gloria al Señor. Y ninguno sea traspasado, ¿cierto?, podríamos decir, de dolores y pueda ser de alguna manera llevado en su corazón o en su sentimiento, ¿cierto?, a perder esta salvación tan grande. ¿Por qué? Porque bien dice el Señor que Él no echa más carga de la que podemos llevar. Así es, Señor.
Gloria a Dios para siempre. Él no pone más carga de la que podemos nosotros sobrellevar, sino que conjuntamente con la prueba, el Señor también, en su infinita misericordia, ¿cierto?, nos ayuda a pasar este proceso. Sí, Gloria a Dios para siempre. Nosotros encontramos, ¿cierto?, ya en la carta de Santiago que veníamos leyendo, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gloria sea al Señor. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas la paciencia tiene su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Y esta es, podríamos decir, de todas las maneras, ¿cierto?, el sentir, ¿cierto?, de parte de Dios, que también tengamos que ser probados de parte del Señor. Porque Dios quiere perfeccionar, quiere hacer madurar nuestra fe, ¿cierto?, nuestro carácter espiritual, para que, en primer lugar, por medio de la prueba, tengamos paciencia. Vale decir, como el Espíritu Santo nos explicaba algunas escuelas dominicales pasadas, la paciencia es saber esperar confiando en Dios, no teniendo dudas, ni teniendo, ¿cierto?, en nuestro corazón sentimientos que nos pueden llevar a ser turbados en nuestra espera, en nuestra confianza, sino que la paciencia es saber esperar confiadamente, mirando que Dios tiene todas las cosas bajo su control y que a su tiempo Dios manifestará también, ¿cierto?, la bendición, y manifestará también el resultado, ¿cierto?, de haber sido probados conforme a la voluntad del Señor. Nosotros lo vemos, ¿cierto?, a través de la Escritura. Los grandes hombres de Dios fueron probados. Y encontramos, ¿cierto?, por ejemplo, en Génesis, por ejemplo, por tomar un ejemplo, ¿cierto?, con respecto al padre de la fe, Abraham, un hombre de Dios, a quien Dios también bendijo de una forma de sobremanera. Pero ¿qué dice Génesis capítulo 22? Dice, desde el verso 1, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y le respondió: heme aquí, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vale decir, aunque Abraham había caminado con Dios, aunque Abraham había sido llamado y Abraham había obedecido, aún así Abraham fue probado, y fue grande esa prueba, pero también demostró su confianza, su lealtad, su amor, ¿cierto?, su disponibilidad, su fe, su fidelidad ante Dios, porque no rehusó a su hijo, sino que con toda confianza fue confiando que Dios tenía poder para aún de la muerte levantar a su hijo de la ceniza, levantar a su hijo, porque él había creído en un Dios todopoderoso. Por eso que habla, ¿cierto?, con respecto a la paciencia, que nos hace cabales y perfectos. Entonces, el apóstol Pedro, que viene bajo esta misma línea espiritual, nos hace entender estas cosas, aunque sea necesario que por un poco de tiempo tengamos que ser probados. Gloria sea al Señor, haciendo entender que la prueba, ¿cierto?, que muchas veces para algunos puede de repente ser larga, de larga data, y muchas veces este proceso puede demorar, pensamos nosotros, no tiene comparación ninguna con aquellas cosas que son eternas. Gloria al Señor. Porque las visibles, las que vemos, ¿cierto?, todas perecen, todas se terminan. Pero las invisibles, las que no vemos y en las cuales creemos, gloria al Señor, estas son eternas. Como por ejemplo, en aquella herencia, dice el apóstol Pedro, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada, que nadie más puede tomar, ¿cierto?, en los cielos para vosotros. Así que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Así también nosotros miramos, ¿cierto?, a través de las Escrituras, cómo el Espíritu Santo nos va revelando, nos va enseñando y nos va llevando, ¿cierto?, a lo que el Señor quiere. Bien dice el Señor, ¿cierto?, a través del apóstol, haciéndonos ver estas infinitas realidades. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, diciendo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados
más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gloria al Señor. No ha sobrevenido ningún proceso sobre nuestra vida que no sea humano, que Dios en su infinita misericordia no permita que lo podamos pasar, pero también conjuntamente, ¿cierto? Con aquello, Dios también es fiel para que en su infinita misericordia, ¿cierto?, nos dé la salida para que podáis soportar. O sea, no hay ninguna prueba que venga de parte de Dios a la cual Dios no nos apoye, no nos acompañe, no nos guarde en este proceso para poder pasarlo. Así que, bueno, en primer lugar, el Señor dice, tenemos, ¿cierto?, una, una manifiesta claridad con respecto a estas cosas. Primero, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe en Jesucristo. Amén. Somos guardados de parte del Señor. No estamos así, ¿cierto? Podríamos decir, a nuestra suerte. Desde el momento en que el Señor nos llama, desde el momento en que el Señor nos hace su Hijo, Dios nos guarda a través del poder de la fe en Jesucristo. Amén. Desde el momento en que hemos creído en su amado Hijo, en que le hemos recibido en nuestros corazones. Dios en su infinita misericordia, ¿cierto?, nos da la claridad de poder entender que nosotros somos guardados de parte de Él. Estamos en el puño del Señor. Dios bien lo expresa el Espíritu Santo a través del apóstol, ¿cierto?, en la carta a los Colosenses. Gloria al Señor, la cual el Espíritu Santo nos dice ahí en el capítulo 3, ¿cierto?, diciendo de la siguiente manera, alabados al Señor, diciendo así, porque Cristo vuestra vida se manifieste, a ver, déjeme leer desde el principio, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto para el mundo, resucitado para Cristo, y dice, y vuestra vida, esta vida nueva en Cristo Jesús, ¿cierto? Vuestra vida está escondida, guardada, ¿cierto? Como dice la palabra, con Cristo en Dios. Gloria al Señor. Así que nuestra vida, desde el momento en que el Señor nos llama, está escondida, guardada con Cristo en Dios. Amén. Alabados al Señor. El Señor nos bendiga, ¿no? Amén. Maravilloso es poder entender que estamos guardados en la mano del Señor. Y aunque estemos pasando por procesos de prueba y tengamos que vivir estas pruebas, Dios no nos abandonará, ni tampoco nos dejará eternamente en ese proceso, sino que también conjuntamente el Señor nos dará la salida para poder también, ¿cierto?, pasar por estos procesos. Y esto es algo que debemos de entender. El apóstol Pedro también lo revela diciendo, ¿cierto?, que esta prueba, como bien lo expresa la palabra del Señor, es momentánea. Amén. Gloria al Señor. No es, ¿cierto?, algo que nosotros tengamos que mirar, ¿cierto?, para entender que la prueba será de tanto tiempo que no podamos sobrellevarla ni podamos, ¿cierto?, salir de ella. Gloria sea al Señor para siempre. El Señor nos bendiga, nos guarde y nos dé el Señor de su gracia. Bien lo expresa el Espíritu Santo. Estoy buscando un pasaje, a ver si en este momento lo puedo hallar, porque es maravilloso poder meditar en las misericordias del Señor. Hay un pasaje en el libro de los Cantares, el Cantar de los Cantares, donde el Señor habla con respecto a la paloma mía, ¿cierto? Aquella que el Señor en su infinita misericordia tiene guardada, ¿cierto?, en los agujeros de la peña. Gloria sea al Señor. Dios nos bendiga. Y eso, ¿cierto?, también nos hace entender cómo el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos revela esta gran bendición, que estamos guardados, ¿cierto?, en los agujeros de escarpados montes, dice la Escritura, donde allí el Señor nos tiene guardados para la gloria de su nombre. Alabados al Señor. Eso es más o menos
lo que el Espíritu Santo nos revela a través de el Espíritu de Santo. Dice Cantares capítulo 1, verso 14, diciendo: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Gloria al Señor. ¿Dónde está la paloma mía? ¿Dónde está la iglesia que es, cierto, la amada del Señor? Escondida, dice, en los agujeros de la peña. ¿Quién es la peña? Cristo el Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén. Allí, cierto, en aquellas heridas hechas en la peña. Gloria sea al Señor. En sus manos, en sus pies, en su costado, en su muerte, cierto, en su sangre derramada, en la resurrección de Cristo nuestro Señor, estamos escondidos con Cristo en Dios. Así que por tanto el Espíritu Santo dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe en Jesucristo. Tengo que aclarar esa parte, porque muchas veces podemos decir mediante la fe, pero ¿la fe en qué? ¿Dónde debe estar basada nuestra fe? ¿En la iglesia? ¿En el nombre de la iglesia? ¿Basado en la institución a la que pertenecemos? Bueno, damos gracias por la institución, damos gracias por la iglesia, la cual es el alero que Dios nos ha puesto, pero nosotros estamos guardados en Cristo. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. En nuestra fe en Cristo, para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Dios nos bendiga. Porque si hay gozo, si hay un sumo gozo en nuestra vida, no es por la mesa abundante, no es por los privilegios o las bendiciones o las añadiduras. Gloria sea al Señor. El gozo de un cristiano es el gozo de su salvación. Amén. Porque nuestra alma sin Cristo estaba perdida. Gloria al Señor. Lejos de Dios, apartados de Dios, sin Cristo. Gloria a Dios, el hombre va a una condenación eterna. Por tanto, todo lo que Dios nos ha dado, sí, para nosotros, ¿cierto?, es motivo de contentamiento y de gratitud, pero el gozo, la alegría, el gozo que permanece y más importante de nuestra vida es el gozo de nuestra salvación. Por eso dice, en el cual vosotros os alegráis. ¿En qué? En que hemos de alcanzar salvación por medio de la gracia que nos ha sido dada de parte de Cristo, ¿cierto? Y como respuesta a esa gracia, la fe que nos ha sido dada de parte de Dios también para creer en Él. Gloria sea al Señor. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora, dice el apóstol Pedro, en este proceso de persecución, el cual la iglesia está viviendo, de tribulación, quizás cuantos en estos momentos también al escuchar este mensaje pueden estar pasando por un proceso de prueba, están siendo afligidos en alguna forma. Hay diversas pruebas, dice Santiago, hay materiales, físicas, espirituales, emocionales. Gloria al Señor. Pasamos por diversas pruebas, no son todas iguales, no son todas dirigidas, ¿cierto?, a una misma área de nuestra vida, pero la prueba produce paciencia y la paciencia nos hace perfectos y cabales, dice el Espíritu Santo. Amén. Ella nos hace madurar, por eso dice de la siguiente manera, aunque ahora, por un poco de tiempo, y hablo nuevamente con respecto a esto, ¿cierto? No podemos comparar la prueba temporal con aquellas cosas eternas en los cielos. Si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Como lo dice también Santiago al principio, os halléis, dice, en diversas pruebas. Si es necesario, para la madurez de nuestro carácter, para la madurez de nuestra vida espiritual, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Gloria sea al Señor para siempre. Y aquí el apóstol Pedro, este hombre tan rústico, ¿cierto? Este pescador, este varón, ¿cierto? Que gloria sea al Señor, el Señor llama y que quizás es uno de aquellos hombres toscos, pero
toma la palabra de Dios en una palabra tan hermosa y maravillosa como dice el verso 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Amén. A ver, preciosa, tiene más precio, más valor nuestra fe que todo el oro de este mundo. Así es. El oro, por supuesto, simboliza la riqueza, ¿no? El que tiene oro, por supuesto, tiene riqueza. El oro nunca deja de ser. El oro quizás nunca va a perder su valor. En nuestra vida temporal, el oro siempre ha ido, ¿cierto?, teniendo mayor valor. Los países, ¿cierto?, tienen sus reservas en oro, ¿ah? Porque el papel se puede a lo mejor ir devaluando, pero el oro en nuestro mundo simboliza, ¿cierto?, la riqueza. Pero Pedro, a través del Espíritu Santo, dice que la fe es más preciosa que el oro. Así es. Nuestra fe en Cristo, este don de Dios dado de parte del Señor y que ha venido por medio del oír palabra de Dios a nuestra vida, ahí fue la fe introducida de parte de Dios en nuestros corazones. Dice el Espíritu Santo, es más preciosa, tiene más valor que el oro. Sí, Señor. Mire, qué palabra más hermosa, ¿no? Para que sometida a prueba, como dice el Espíritu Santo a través de Génesis, llamando, ¿cierto?, Dios a Abraham, y le dijo que a Abraham sería probado. Gloria sea al Señor. Ahora, si Abraham ha sido probado, ¿cuánto más nosotros? También no podemos escapar, ¿cierto?, a ninguna de aquellas cosas. Gloria a Dios para siempre. Tenemos que pasar por estos procesos de prueba y debemos de entender que la prueba también es un proceso necesario dentro de nuestra vida. Necesario que tengáis que ser afligido, dice, en diversas pruebas. Gloria sea al Señor. Así que no pensemos que la prueba y que el estar probado significa que Dios me ha reprobado. No, el no tener pruebas significa que Dios me ha reprobado. Porque Dios disciplina a los que son sus hijos. Y los pasa por esta disciplina de pruebas. Gloria sea al Señor. Porque si no, dice, soy bastardo, sino hijos. Así que aquellos que predican, ¿cierto?, que el Evangelio es, ¿cierto?, gloria, fama, gloria al Señor, mesa llena y de todo, están predicando un evangelio equivocado. El evangelio también tiene procesos de prueba y cuando el hombre es probado, está reconociéndose que es hijo legítimo, que a sus hijos Dios prueba, a sus hijos Dios disciplina. Y el que no, dice la Escritura en el libro hebreo, cierto, lamentablemente es un bastardo. Gloria sea al Señor. Dios tenga misericordia, ¿no? Deuteronomio capítulo 8 en el versículo 2 dice, y acontecerá, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. Gloria al Señor. El pueblo de Israel, ¿cierto?, vivió esta experiencia en el desierto, donde fue afligido. Pero Dios probó, no es que Dios no supiera lo que hay en el corazón del hombre, porque Dios es omnisciente. Pero Dios hizo que eso que había en el corazón de ellos saliera a luz, se manifestara. Amén. Gloria sea al Señor, ¿cierto? Se diese, ¿cierto?, en la vida de cada uno de ellos la realidad de lo que había en sus corazones que Dios conocía. Gloria al Señor. Y fueron afligidos a través del camino para ser probados, como bien dice el Señor. 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, si había realmente una madurez espiritual o no. Amén. Gloria al Señor. Por eso es que es necesario que nosotros, dice, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa, que tiene mucho más valor que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Vale decir, el oro cuando es sacado, ¿cierto?, luego es llevado al horno, ¿cierto?, a una temperatura de 1000 y tantos grados, el oro es purificado, la escoria es quitada y el oro queda puro. Esta es una analogía que el Espíritu Santo nos muestra, que así como el oro
tiene que ser purificado por el fuego, así también la prueba, ¿cierto?, hace madurar nuestra fe. La prueba hace crecer nuestra confianza en Dios. Sí, Señor. Lo he dicho, mientras nosotros nos vamos envejeciendo en el caminar del Evangelio, creo que lo que más se va manifestando en la vida de aquellos que ya llevamos algunos años sirviendo al Señor Sí, Señor. es el hecho de poder ir profundizando nuestra confianza en Dios. Porque esa es la fe, es confiar en Dios sin ver, Sí, Señor. sino creer confiadamente en Dios Todopoderoso. Gloria sea al Señor. Amén. Por tanto, la palabra del Señor dice que así como el oro, las impurezas se queman en el fuego, así también la fe, mucho más preciosa, que tiene mucho más valor. Más valor tiene esa fe bendita que está en tu corazón, que quizás a lo mejor, cierto, kilos y kilos de oro que podrían darnos la riqueza más grande y poder vivir en esta vida todo lo que pudiésemos querer o tener, lo tendríamos. Pero todo esto es perecedero. Más lo que el Señor nos está hablando son de cosas imperecederas, como dice la palabra del Señor, ¿cierto? Incorruptibles, que significa que no perece, que no se destruye. Incontaminada, que significa que es sin pecado, sin mancha, pura. Así Y es, mi Dios. inmarcesible, quiere decir que no se envejece, que permanece nueva, siempre. Y el valor de ella nunca se termina. Lo que está reservado en los cielos para nosotros, gloria sea al Señor, es nuevo. Amén. Yo siempre me recuerdo, ¿cierto? Cuando uno compra algo nuevo, ese olor de lo nuevo está allí en las cosas nuevas, ¿no? Amén. Alabado sea el Señor. Aquellos que en algún momento tienen la experiencia de comprarse un auto, uno se sube hacia el auto y el olor de lo nuevo del auto está ahí. Gloria al Señor. Pero ese olor y eso nuevo pasa. Amén. Porque todas las cosas aquí se envejecen, pero las que están en los cielos reservadas para nosotros no se envejecen. No. Permanecen nuevas, eternamente para nosotros. Gloria sea al Señor. Por tanto, no podemos comparar, ¿cierto?, el que tengamos que pasar por un poco de tiempo, si es necesario, claro que lo es necesario para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra madurez espiritual, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. Nuestra fe sea hallada en alabanza. Gloria al Señor, no nuestra, sino de Dios. Porque, cierto, como la palabra del Señor nos expresa, no somos nosotros los que nos vamos de alabar en lo que hacemos o no hacemos. Dios alabará el día de mañana. Gloria sea al Señor. Amén. Cierto, nuestra conducta, cierto, nuestra fe. Gloria sea al Señor. Sí, Dice, Señor. así dice, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vale decir, gloria sea al Señor. ¿Quién es el que será alabado y el que será glorificado? Ni usted ni yo. No, Señor. Amén. Sino que nuestro Señor Jesucristo, Él Amén. será alabado, Él será glorificado. Gloria sea al Señor. Sí, mi Y Dios. en honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta obra bendita que el Señor ha hecho en nuestra vida ha dado como resultado la salvación de nuestras almas. Amén. Gloria sea al Señor. Ninguno pueda pensar en su corazón, ¿cierto?, que el día de mañana va a ser glorificado No. o alabado. El que será alabado y conjuntamente nosotros con Él será nuestro Señor Jesús. Amén. Por esa obra tan bendita, tan gloriosa y tan maravillosa que ha hecho el Señor dentro de nuestras vidas. Sí, Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén. ¿Cierto? Por eso nosotros es necesario, ¿cierto?, meditar profundamente en su palabra, ya que ella siempre nos bendice, ¿no? Gloria sea al Señor para siempre. Amén. Dice Romanos capítulo 8, verso 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios,
porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sí, Señor. Gloria sea al Señor, porque sabemos que todo gime a una, y aún está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Sí, Señor. Porque en esperanza fuimos salvos, pero esperanza que se ve no es esperanza. No. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así es, Señor. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, en la omnisciencia de Dios, ¿cierto? En el que Dios conoce las cosas, fuimos llamados. Y Dios conocía quién le iba a aceptar y quién no. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Glorias al Señor, porque tenemos una predestinación, que todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón tendrá de aquella gloria que Él también tiene. Gloria a Dios para siempre. Y esa es, ¿cierto?, la predestinación. No es que hayamos sido predestinados para ser salvos. El Señor murió por toda la humanidad y no solo por un grupo de predestinados, como algunos, ¿cierto?, tratan de entender con respecto a esta predestinación. Todo aquel que ha recibido a Cristo tiene esa predestinación, que como Él recibió esa gloria, también nosotros hemos de recibir de aquella misma gloria. Y el Señor nos lo revela, ¿cierto?, cuando Él en su palabra, ¿cierto?, ora, gloria sea al Señor, antes de que fuera entregado en las manos, ¿cierto?, de aquellos que le llevaron y le mataron. Gloria a Dios para siempre. Diciendo de la siguiente manera. Gloria sea al Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Dice San Juan en el capítulo 14. Diciendo el Señor, alabado sea Dios para siempre. Gloria sea el Señor. Diga así la palabra. Gloria sea al Señor. Él oró y le dijo, Padre, no solo te pido por estos, sino por los que han de creer en ellos. Amén. Gloria sea al Señor. Diciendo de la siguiente manera. Jesús ora por sus discípulos. Dice así. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Os ruego, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos,
nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, aleluya, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, Padre. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. La gloria es de Dios. La gloria es de Jesucristo. Y si nosotros hemos de ser glorificados por Cristo, en Cristo, por haber permanecido en el Señor. Así que para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Gloria sea al Señor. Así que no podemos pensar que seremos glorificados por la fe, sino glorificados en la gloria que Cristo ha recibido. De esa gloria, dijo el Señor, que tú me diste, Padre, yo también quiero ellos también puedan disfrutarla, puedan tenerla. Gloria sea al Señor. Así que entendamos este pasaje. Así, diciendo el Espíritu Santo, sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. Gloria sea al Señor. Y el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos lleva a entender que nuestra fe no está basada en lo que vemos, sino en lo que no vemos. Y aunque no le hemos visto, hemos creído por medio de la fe en Cristo Jesús, el cual que dice, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. Ahora, ¿de quién es esto? De los que aman al Señor. Por eso dice Romanos 8, y lo leíamos, que los que aman a Dios, todas las cosas les son llamadas a bien. Amén. Gloria a Dios. De esto Pedro sabe bastante, ¿no? Sabe bastante Pedro. Porque no se olvide usted ese pasaje cuando el Señor, ¿cierto?, conversa con Pedro. Había muerto el Señor. Pedro ya le había visto resucitado. Sin embargo, dice la palabra del Señor que como en aquellos días la persecución en Jerusalén y todo este revuelo y toda esta situación de que Cristo, el Señor, había resucitado, y de parte de los sacerdotes y de parte también de Pilato, Poncio, gloria sea al Señor, había también un sentimiento de querer borrar esto, de querer, ¿cierto?, persuadir a la gente que el Señor no había resucitado. Los discípulos, porque sobre ellos también viene una persecución, salen y vuelven a Cafarnaúm. Y allí dice Pedro, vayamos a pescar. Gloria al Señor. Y habiendo tenido una pesca infructuosa toda la noche, dice la palabra del Señor, que a la mañana el Señor, estando a la orilla, los llama. Ellos no lo identificaron, pero prontamente cuando el Señor les hace ver estas cosas, dice, habiendo tirado la red a la derecha y habiendo visto que la red estaba llena de peces, entonces dice la palabra del Señor que Pedro reconoció que era Jesús. Amén. Y fue a él, dice la palabra del Señor. Y cuando llegó a su lado, el Señor tenía preparado el desayuno. Amén. Porque el Señor es nuestra provisión. Así es, Señor. Nosotros no le proveemos a Él. Él nos provee a nosotros. Sí, Señor. Gloria al Señor. Y le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y cuando estaban comiendo, Jesús le hace una pregunta a Pedro. ¿Pedro, me amas?
Así es, Señor. Gloria al Señor. Ya no está la arrogancia de Pedro. Ya no está la arrogancia de decir, Señor, te seguiré a donde tú quieras y mi vida la daré por ti. Porque Pedro había vivido la experiencia de haber negado al Señor. Sí, Señor. Señor, tú sabes que te amo. Da de comer a mis ovejas, le dijo. Bendito mi Dios. Y le preguntó por segunda vez, Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Gloria al Señor. Amén. Da de comer a mis ovejas, le dijo, a mis corderos. Sí, Y le preguntó por tercera vez y se entristeció en su corazón. Ya no estaba esa altivez de Pedro, sino que ahora la humildad de decir, Señor, tú lo sabes. Tú sabes que te amo. Apacienta a mis ovejas. Da de comer a mis ovejas. Y esto era lo que verdaderamente el Señor, ¿cierto?, le estaba revelando a Pedro. No olvidemos que Pedro es el primero a levantarse entre los 11, o, ¿cierto?, entre los 10, porque Judas ya había, ¿cierto?, terminado su vida. Gloria sea a Dios. Y puesto en pie, dice, el Señor, por medio del Espíritu Santo, ¿cierto?, hizo hablar a Pedro. Y una multitud se convirtió al Señor. Pedro es el primero, el que Dios usa para dar de comer a las ovejas. Gloria a Dios para siempre. Por eso es que miramos a la luz de la palabra que Pedro con respecto a estas cosas sabe de lo que está hablando. ¿Me amas? ¿Verdaderamente me amas? Gloria sea al Señor. ¿Estás dispuesto, como le dice? Esto dijo, dando a entender. Voy a leer un verso más. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo se extenderás tu mano y te ceñirás otro, y otro te llevará donde no quieras, donde tú no quieras. Vale decir, gloria sea al Señor. Pedro, me amas para realmente entender que hasta tu vida puede ser puesta por ese amor, como el Señor puso su vida por nosotros. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Gloria al Señor. Entonces, Pedro sabe con respecto a amar al Señor. Y eso yo creo que es la gran médula del Evangelio. No se trata, ¿cierto?, de que si sabemos bien la palabra, si que leemos bien, si que tenemos muchos pasajes de la Escritura memorizados en nuestra mente, si predicamos tal o cual. Hoy día hay, podríamos decir, no sé, un sentimiento de que cada uno se cree el mejor predicador y el que tiene más teología. No se trata de eso, hermanos. Se trata si amamos o no amamos al Señor dentro de nuestros corazones. Si hemos amado a aquel que nos ha amado tanto. Si ese amor bendito que hemos recibido de parte del Señor, dice el Espíritu Santo, porque nada nos apartará del amor de Cristo, no de nuestro amor, sino del amor de Cristo hacia nuestra vida. Ahora, ¿le amamos? Porque si le amamos, ¿cierto?, amamos al Señor y su gracia y su misericordia dada hacia nosotros y esta salvación tan grande que nos llena de gozo, podremos seguir adelante, no importa el proceso que vivamos. Porque nuestro corazón está puesto en Dios. Gloria al Señor. Dijo el Señor, el que ama poco, poco se le ha perdonado, dice la palabra del Señor, porque eso ama poco. Pero el que mucho se le ha perdonado, ama mucho. Y yo le pregunto en esta hora, ¿le ha perdonado mucho el Señor? En mi vida sí. Y por eso también, conforme a la medida de su amor, también hemos ido aprendiendo a amar al que no vemos, a nuestro Señor Jesús. Pero que aunque no le vemos, Él permanece siempre a nuestro lado. Dijo el Señor, estaré con vosotros hasta el fin del tiempo. Gloria a Dios para siempre. Y terminando ya dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Lleguemos a la meta del supremo llamamiento. Gloria sea al Señor. Pablo dice, ha sido, ¿cierto?, de aquel que nos tomó primero, poniendo nuestra mirada en el blanco soberano, que es Cristo nuestro Señor, porque el fin de todo nuestro proceso en esta tierra, si somos fieles y guardamos nuestra fe en Cristo Jesús, amén, el fin de aquello es la salvación de nuestras almas. Gloria a Dios para siempre. Así que esta iglesia que estaba viviendo tantas tribulaciones y que estaba pasando por tantos procesos de prueba,
El Señor, a través de su palabra, le alienta con palabras certeras y seguras, confiadamente, como decía el Espíritu Santo en alguna predicación, porque tenemos una esperanza bienaventurada, una esperanza que no avergüenza. Y esta esperanza, como dice el Espíritu Santo, que está puesta en algo que no vemos, porque si lo vemos hay que esperarlo. Pero nuestra esperanza que está puesta en lo que no vemos, pero es una esperanza que no avergüenza. Todo lo que en esta vida podamos esperar en brazos de carne, al final todo en esto puede ser, ¿cierto?, de buena intención, pero el hombre es falible, el hombre se equivoca, el hombre ciertamente no es fiel y perfecto en lo que dice, mas Dios sí, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Gloria sea al Señor. Sino que Dios dijo, eso hará. Y sus promesas son estables más que la tierra y el cielo, porque la tierra y el cielo pasarán, mas su palabra, sus promesas no pasarán. Y si Él dice en su palabra que nos guardará, nos guardará. Que si somos probados, tenemos que pasar por este proceso para que nuestra fe sea refinada y podamos tener cierta madurez espiritual, porque el fin de todo esto es glorioso. Lo que nos espera es maravilloso. Lo que nos espera es glorioso. La salvación de nuestras almas, una herencia en los cielos, incorruptible, inmarcesible. Una herencia en los cielos, como dice la palabra del Señor, reservada para nosotros. Gloria a Dios para siempre. Así que, mis hermanos, qué importante que en esta hora podamos entender estas cosas a través de la enseñanza que el Espíritu Santo nos ha dado. Dios nos bendiga, para que no perdamos nuestra esperanza, sino que podamos permanecer en ella, diciendo, amados. Pedro lo dice, ¿no?, en capítulo 4, amados, mis amados hermanos que esta mañana están escuchando, no mi palabra, sino la palabra de Dios. Amén. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Yo creo que nosotros debemos estar más preocupados cuando no tenemos problemas. Permiso. Preocúpese usted cuando su vida va como una taza de leche y no tiene ninguna adversidad, ningún problema, porque quiere decir que a lo mejor el diablo está bien tranquilo. Pero gócese si está siendo probado, porque quiere decir que va por el camino perfecto. Amén. Cuando os halléis en diversas pruebas, porque, ¿cierto?, dice el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, porque la gloria es del Señor, y lo vuelvo a insistir, os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Gloria sea al Señor. Tenemos que hacer una diferencia entre la prueba y el sufrimiento de la desobediencia. Nadie puede pretender que está siendo probado porque fue desobediente. Es la consecuencia de la desobediencia. Pero cuando nosotros, sirviendo al Señor, tenemos que ser probados en distintas pruebas o diversas pruebas, gloria sea al Señor, ninguno, ¿cierto?, entienda que esto, ¿cierto?, es algo que nos debe de extrañar. Todo lo contrario, debemos de glorificar a Dios por ello. Gloria a Dios. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Hay algunas hoy día teologías y algunas filosofías pseudo cristianas que hablan de que, ¿cierto?, la verdadera bendición es tener todo y estar lleno de todo, y la bendición, ¿cierto?, es la material, y se ve que Dios te bendice si tienes esto, tienes lo otro. Y la palabra de Dios dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, hablando de los héroes de la fe, y dice, pobres, que andaban de caverna en caverna vestidos de pieles. Gloria al Señor. La fe en Cristo no es estar lleno de todo. El hombre, la mujer muchas veces tiene que pasar por diversas pruebas y no nos debe de avergonzar, sino que debemos de en ello glorificar a Dios.
porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Gloria al Señor. Y eso es lo que tenemos que ver. Encomendemos nuestro camino a Jehová. Encomendemos nuestra vida en el Señor cuando estemos pasando por estas pruebas. Y Dios, que es fiel en su palabra, nos sustentará. Gloria sea al Señor. Y en vez de muchas veces andar con una cara tan demacrada, haya gozo en nuestra vida en la prueba. Gloria al Señor. Podamos cantar una alabanza, podamos orar, dar gracias al Señor, porque así como el proceso de la prueba ha venido, que puede ser tan diversa, enfermedad, dolor, procesos difíciles que muchas veces en la vida el cristiano tiene que vivir. Yo he vivido algunos procesos muy difíciles en mi vida, dolorosos, donde las lágrimas no se pueden contener. Pero de todos aquellos procesos, como a muchos de los que hemos creído, miles, el Señor nos ha ayudado a pasar, porque nuestra fe tiene que ser probada. No simplemente yo puedo decir, creo. Tiene que ser probada. Gloria al Señor para siempre. Sería muy fácil pararse en la iglesia y decir, yo creo en el Señor. Pero esa fe, ese creer tiene que ser probado. Y cuando esté pasando por diversas pruebas, haya en nosotros sumo gozo, como dice el Espíritu Santo. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Gloria al Señor. Porque si en nosotros hoy día hay estas cosas, ¿cierto? Que servimos al Señor y seguimos al Señor, ¿cierto? Y muchas veces dentro de todos estos procesos pasamos hacia adelante. ¿Qué pasará con el impío y el que no conoce a Dios? Gloria sea al Señor. ¿Qué viene sobre ellos? Grande tribulación. La muerte segunda. Alabados al Señor. Para todos los que un día partieron sin Cristo. Por eso que el Señor tenga de nosotros misericordia y nos haga entender estas cosas. Alabados al Señor, para que podamos con todo gozo, ¿cierto?, alabar al Señor en nuestros corazones. Bendiga al Señor, ¿cierto?, esta mañana, esta escuela dominical que hemos podido tener y hemos podido participar de ella. Quiero volver a reiterar algún pasaje que leí. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, sí, mi hermano, esta leve prueba, fíjese lo que el Espíritu Santo dice. Para nosotros muchas veces la prueba puede ser muy grande, pero el apóstol Pablo, que vivía tremendas tribulaciones, por el Espíritu Santo dice leve tribulación, porque esto no se compara con la tribulación que viene sobre este mundo. Gloria al Señor. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, ¿qué produce en el hombre? ¿Qué produce en la mujer? Dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya, al que vive para siempre. Y en ese proceso de prueba que estamos viviendo, gloria a Dios, y que estamos experimentando, sentimos, ¿cierto?, ese peso de bendición que nuestra vida está recibiendo. Ese excelente y glorioso peso de gloria. Gloria sea al Señor, porque así como con Él hemos padecido, con Él también seremos glorificados. Así que, hermanos, en esta hora, en el nombre del Señor lo digo, también de un hombre que ha vivido experiencias y pruebas y dificultades dentro de su caminar, puedo decir, tomémonos de la mano poderosa del Señor, que Él nos guardará. Y mientras estamos pasando esa prueba, el Señor nos dará testimonio de lo que nos espera, de aquella gloria que está reservada para nosotros. Dice Pablo, cuando es pasado por todas estas momentáneas tribulaciones,
ese peso de gloria ha venido sobre mí, aleluya al Señor. Y cuando el Espíritu Santo nos visita y nos llena de esa gloria maravillosa y sentimos que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros, aleluya al Cordero, y que se ha agradado, ¿cierto?, de nuestra fe y de nuestra confianza en Él, entonces podemos decir, bendito sea el Señor, porque de esa prueba hemos podido pasar airosos y hemos visto la gloria de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Añada una bendición el Señor a esta enseñanza de la escuela dominical. Le invito a orar y a dar gracias al Señor por todo lo que Dios nos ha revelado. Gracias, Señor, te damos por esta mañana en la cual compartimos de este pan glorioso. Oh Señor, usted es ese pan de vida, ese pan bendito que, Señor, nos alimenta, nos nutre, Señor amado, porque el que no come de este pan, Señor, de este pan venido del cielo que se llama Jesucristo, no tiene parte, Señor, en esta bendición. Señor amado, permite que al comer de tu palabra, tú, oh Señor, permanezcas en nosotros, tu Santo Espíritu permanezca en nuestros corazones y nos motive a la fe, Señor, porque es necesario entender que tenemos de pasar por diversas pruebas, sabiendo, Señor, que la prueba produce, Señor amado, Dios mío, en nosotros, Señor, el ser un hombre o una mujer, Señor, perfecto y cabal. Te damos gracias, Señor, y rogamos humildemente que tu palabra permanezca en nuestros corazones. Y te rogamos, Señor, tu auxilio en medio de todos los procesos que podamos estar viviendo, vivir mañana, Señor, confiando plenamente que usted es nuestro ayudador y que estamos escondidos con Cristo en Dios. Gracias, Señor, por su palabra. Rogamos estas misericordias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sea el Señor grandemente glorificado. Amén. Bien, antes de rogar la bendición, tengo algunos mensajes hay algunos hermanos que quiero saludar también esta mañana con mucho gozo, con mucha alegría. Disculpe. Por supuesto, en primer lugar a nuestra pastorita Nancy, que el Señor le bendiga en grande manera. Amén. Un saludo cariñoso también a mi hermana Judith, a mi hermana Marlene, el Señor le bendiga en grande manera. Amén. Estuve viendo el otro día las fotos antiguas que pusiste, Marlene, y me gozaba mucho de ver a nuestra pastorita Elba ahí, tan joven, ¿no? Tan hermosa como siempre. El Señor te bendiga mucho, que mucho de tu mamá también hoy día está en ti. Gloria a Dios para siempre. Un saludo cariñoso a mi hermana Janet, a nuestro hermano Juanito, que también nos está viendo en grande manera. Un saludo cariñoso. La pastorita colocó ahí donde está la escuela dominical. Dice nuestra hermana Janet, buen día mi pastor, que el Señor le bendiga y le dé gracia para predicar su palabra. Amén. La necesito cada día. Nuestra pastora dice que hoy sea un maravilloso día y de mucha bendición esta clase de escuela dominical, este desayuno que nos tomamos hoy día, de esos desayunos, bueno, Dios llene de mucha gracia a nuestro amado nuestro amado pastor en esta nueva enseñanza. Un saludo cariñoso también para mi hermana María Painemal, que el Señor le bendiga en grande manera y junto a su familia, ¿cierto? Un saludo cariñoso, muy contento también de poder compartir con usted desde allá de Nueva Imperial. Un saludo siempre a mi hermano Manuel, que el Señor le siga bendiciendo, le siga ayudando en grande manera, a usted, su familia, sus hermanos, sus hermanas, que el Señor les bendiga. Un saludo cariñoso también para mi hermana Janet Ávila, que está junto a nosotros en la escuela dominical. Bendiga al Señor a mi hermana Janet, su familia, ¿cierto? También mi hermana Janet estuvo hace poquito de cumpleaños, así que le vuelvo a saludar en el nombre del Señor. Que sea un cumpleaños, haya sido un cumpleaños muy feliz y Dios le otorgue muchos años más para que le siga sirviendo al Señor. También nuestra hermana Yexenia Cancino, ¿cierto?, que está junto a nosotros, su familia. El Señor te bendiga y te guarde junto a Emita. Nuestra hermana Janet dice, dele gracias, Señor, a mi pastor. Amén. Nuestra hermana Carmen Gutiérrez, también desde allá de Nueva Imperial. Señor bendiga a mi hermana Carmen. Bendiciones, Pastor Francisco. Amén también, mi hermana Carmen. Que el Señor la bendiga, junto también a su familia. Y también, ¿cierto?, el Señor le añada de su bendición a usted en grande manera.
Alabados al Señor. También nuestro hermano Isaac Daniel dice, muy hermosa escuela dominical. Nuestro hermano David Muñoz también lo está viendo, un saludo para él y su familia. Nuestra amada pastora Verónica, que también está junto a nosotros desde la iglesia de Rauco. El Señor le bendiga a nuestra pastora Verónica, le ayude en estos procesos de prueba. Dios está con usted, mi amada pastora, y nunca la va a dejar. Siempre estará a su lado y la acompañará. Y de este proceso, yo sé con todo mi corazón que va a salir airosa. Que el Señor le bendiga, le guarde junto a nuestro pastor, ¿cierto? Castillo, también allá en Rauco. Nuestra hermana Janet Ávila dice, gloria, gloria, gloria a Dios por su santa y bendita palabra. Saludos, pastor, que Dios siga derramando su gracia en usted para seguir sembrando su palabra. Amén, mi hermanita Janet. El Señor le bendiga en grande manera. Amén. Gracias, mi Señor, porque todo lo que tengo viene de tu mano, dice nuestra amada pastora. Nuestra hermana Carmen dice, amén, Señor, bendiciones. Nuestra pastora dice, sí, Señor, usted lo sabe, cuánto te amo, yo que solo tú me has amado con un amor incomparable. Gloria a tu bello nombre. Aleluya. Y glorias a Dios. Nuestra hermana Marlene dice, gracias, pastor, saludos, me gozo y recuerdo esa enseñanza de sí, está todo taza de leche, preocúpate. Un abrazo a todos. A ver, no puedo leer esta parte. Preocúpate. Claro, esa es la enseñanza que recuerda a mi hermana Belén cuando les enseñaba. Dice, preocúpate si está todo como una taza de leche, ¿cierto? Preocúpate. Un abrazo a todos y a su familia. Bendiciones. Amén. Igual también para ti, Marlene. Que Dios te bendiga. Y por supuesto, siempre te he recordado con mucho cariño, con mucho amor, como a todos mis hermanos, especialmente también a mis hermanos de Imperial, que por todas estas cosas de la vida ya no, quizás no podemos estar juntos, pero ese recuerdo, ese cariño, ¿cierto? A aquellos que fueron sus padres, hoy día ustedes, como el caso de mi hermana Marlene, como el caso de mi hermana María Painemal, ¿cierto? Que un gran amor con sus padres también nos unió. Nuestra pastora, ¿cierto? Está junto a nosotros y Dios le siga bendiciendo. Bien, saludos cariñosos a todos los que nos vamos a juntar a la tarde, les espero en la escuela dominical, en la reunión de la tarde, a las 7 de la tarde, así que los invito en el nombre del Señor Jesús. Amén. Incline su rostro. Amado Dios, te damos gracias por tu bendita palabra. Amén. Señor, de ella hemos comido todos, Señor. Yo me he alimentado de tu palabra. Señor, como también mis hermanos, gracias te damos, Señor. Amén. Bendígales a todos y a cada uno de ellos en grande manera. Amado Señor, le damos las gracias y rogamos todas estas misericordias en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sea el Señor muy glorificado. Un saludo cariñoso. Nos vemos a la tarde.